Queridos hermanos, nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Claro, se puede decir, porque palabras podemos repetir, pero no podemos decir con convicción, menos aún con pasión y aún menos con intención de que esa frase cambie la vida de alguien, sea aceptada por alguien y sea convertida en el sentido de la vida de una persona. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Nos da idea de la importancia del Espíritu Santo en la Iglesia. Sin el Espíritu Santo no podemos nada. No podemos creer en Jesús como nuestro Señor y hacerle realmente aquel que mueve nuestra vida. El Espíritu es poder. El Espíritu es fuerza. Un poder, una fuerza que no depende de nosotros, que crea la Iglesia, que es el fruto de la Pascua y da inicio a la vida de la Iglesia con el poder de Dios, con el poder de Cristo resucitado, con la fuerza de Cristo resucitado, comienza la historia de la Iglesia, no con nuestra fuerza. Por eso el Espíritu se compara con el viento, es como el viento, una fuerza, un poder invisible, pero que tiene efectos. Y efectos que no dependen de nada de este mundo. Una fuerza que es una fuerza propia, que mueve todas las cosas hacia Dios. El Espíritu es fuego, fuego que transforma, siendo inmaterial, transforma las cosas, purifica las cosas. Realmente, hermanos, estamos movidos por el Espíritu. Dice el texto del Evangelio de San Juan, sopló sobre ellos. El Espíritu es el aliento de Cristo, que sopla sobre nosotros, los bautizados, los confirmados. Sopló sobre los apóstoles y sopla sobre nosotros. Es su aliento que nos mueve. Y añadió, reciban el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la presencia de Cristo, la nueva forma de presencia en nosotros. Él está presente con su fuerza, con su poder. ¿Para qué? Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen. El Espíritu Santo lo recibieron los apóstoles, lo recibimos nosotros, los discípulos de Cristo actuales, para el perdón del mundo. Para el perdón del mundo. El Espíritu ha sido derramado para perdonar al mundo. Hermanos, lo primero que sintieron ese día los apóstoles fue su propia reconciliación. Se llenaron de paz. Estaban allí muertos de miedo, con las puertas cerradas, llenos de remordimientos. No se perdonaban a sí mismos. Estaban con la carga de sus pecados. Y el Espíritu Santo los reconcilió, los llenó de alegría, les dio el perdón a ellos, los llenó de paz. La paz esté con ustedes. Y después fueron enviados a perdonar los pecados del mundo. Hermanos, la Iglesia tiene el poder de perdonar al mundo. La Iglesia tiene el poder de reconciliar al mundo con Dios. Lo perdonamos a través del sacramento del bautismo. Lo perdonamos a través del sacramento de la reconciliación. Tenemos el poder del perdón. Pero ¿cómo imaginar cristianos que se niegan a perdonar? Es una contradicción total.
cristianos que se niegan a perdonar, cristianos que se niegan a perdonarse de los pecados que han cometido, cristianos que se niegan a perdonar a otros. ¿Cómo van a cumplir la misión? Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen. Solo pueden ser instrumentos del perdón de Dios, enviados a reconciliar al mundo con Dios, personas reconciliadas realmente con Dios, interiormente reconciliadas, sanadas. ¿Cuánta necesidad tiene este mundo de perdón? ¿Cuánta gente camina por este mundo amargada? ¿Cuánta gente camina por este mundo enojada porque no ha recibido el perdón? Porque no ha recibido el perdón de Dios, la gran noticia, la buena noticia, el fruto de la Pascua, la misión de la Iglesia, el perdón de los pecados. La misión de la Iglesia y de cada uno es obra del Espíritu Santo. Tendríamos que contar más con el Espíritu Santo, hermanos. Todo lo que nosotros no podemos, lo puede el Espíritu Santo. Se nos olvida. Pensamos que la obra de la evangelización es fruto de nuestra inteligencia. La obra de nuestra santificación es fruto de nuestros propósitos. Me propongo las cosas. Es fruto de nosotros y que estamos aquí solos, con la enorme tarea de evangelizar este mundo. Y se nos olvida que es obra del Espíritu Santo, que tenemos el Espíritu Santo, que debemos contar con el Espíritu Santo, que no estamos solos, que la misión es del Espíritu Santo y es ese Espíritu que tiene poder, que tiene fuerza, el que nos mueve a nosotros, de forma misteriosa como el viento, como el fuego, pero nos mueve, nos transforma, nos envía y sigue moviendo la Iglesia y sigue siendo el corazón de la Iglesia. Hermanos, el Espíritu Santo disipa los miedos. Le quitó el miedo a los apóstoles, los convirtió en anunciadores del Evangelio, dieron su vida por el Evangelio. El Espíritu Santo disipa nuestros miedos. ¿A qué tenemos miedo? Tenemos miedo, pues estos días todos estamos con miedo de la enfermedad que avanza, tenemos miedo de la muerte, tenemos miedo de la enorme tarea de la evangelización en este mundo. Nos da miedo la enorme dificultad del ser humano actual para creer en Cristo. Nos da miedo del avance del diablo, del demonio que engaña a este mundo. Nos da miedo de la enorme dificultad del ser humano actual para vivir una experiencia de Dios. Pero nos falta confiar en el Espíritu. El Espíritu Santo disipa los miedos. ¿A qué tenemos miedo los hombres y mujeres de hoy? Contemos con el Espíritu Santo, hermanos. Y no faltan dificultades a la unidad de la Iglesia, no faltan hoy dificultades, las dificultades de las divisiones entre diferentes grupos cristianos, incapacidad para descubrir lo bueno del otro, críticas de unos a otros, no faltan dificultades. Dificultades dentro también de cada iglesia, dificultades dentro de nuestra Iglesia Católica. A veces dentro de nuestra Iglesia Católica, ¿cuánto nos cuesta mirar al otro y descubrir sus carismas, los dones que el Señor le ha dado y valorar sus dones y valorar sus carismas? Tantas envidias a veces de unos a otros, no faltan dificultades. Y si miramos la sociedad, en la sociedad humana, no faltan dificultades. Los obispos estos días de Bolivia han llamado en el comunicado del 28 de mayo, hace pocos días, a las autoridades a no actuar con cálculos políticos, evitar toda actitud de confrontación, porque hasta en medio de esta pandemia y hasta esta pandemia que estamos sufriendo, se aprovecha para hacer cálculos políticos. Y los mismos políticos dividen al pueblo, en lugar de unir al pueblo.
en lugar de pensar en el pueblo, en lugar de servir al pueblo, dividen al pueblo. Eviten toda actitud de confrontación. Hermanos, dificultades no faltan. Parece que estuviésemos hechos para la confrontación y para la división, más que para la unidad. Qué diferente cuando se miran las cosas desde la palabra de Dios. Hoy nos dice la primera carta a los Corintios, hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Es más lo que nos une Cristo, nos une el Espíritu, aunque haya diversidad. La diversidad no es una dificultad, la diversidad no es una amenaza, la diversidad es un don. Tendríamos que mirarla como un don, porque viene del mismo Espíritu. ¿Cuántas veces también cada uno con el carisma que ha recibido se separa de los demás y no construye la comunión, la unidad de todo el pueblo de Dios? Comencemos a mirar de otra forma a los diferentes. Hay diversidad de dones, pero no lo olviden, todos proceden del mismo Espíritu. Queridos hermanos, el Espíritu Santo se nos ha dado para sanar los corazones mediante el perdón. ¿Cuánta necesidad tenemos de ser sanados? La gran enfermedad está en el corazón. ¿Cuánta necesidad tenemos de ser sanados? De ser capaces de perdonarnos, de ser capaces de perdonar a los que nos han hecho mal, para poder también nosotros ser instrumentos del perdón. Que el fruto de este Pentecostés sea la sanación de nuestros corazones mediante el perdón que viene de Dios, y podamos ser realmente en este mundo instrumentos de reconciliación y de perdón con los demás.